ediciones, pues, que uno siempre soñaba con tener, o sea, no eran mujeres. Bueno, yo en la universidad vi una clase de Virginia Woolf, Mm. pero pues es que Virginia Woolf es otra cosa, ¿no? O sea, ya no es inmortal, es una genio, es acuario, o sea, es otra cosa, ¿no? O sea, yo no podía tomar a Virginia Woolf como un referente, ella no era como yo, ella era una fuerza de la naturaleza, Mm. ¿no? Entonces, yo me dije a mí misma, tienes que tomar una decisión, y dije, bueno, pues voy a intentar escribir esta novelita que estoy intentando hacer como muy a ciegas, la voy a terminar y ya. Y no, o sea, no me interesa que se publique, no me interesa nada, solo me interesa terminarla como para saber que yo escribí algo, ¿no? Yo escribía poemas y escribí otras cosas, pero pues escribir una novela es otro tipo de tiempo y espacio mental y bueno, en fin. Y estaba muy desanimada, estaba pasando por una depresión muy fuerte, estaba pesando 48 kilos, o sea, estaba muy, muy, muy mal, o sea, no comía, no hacía nada, estaba muy, muy mal. Y leía mucho en español porque estaba viviendo en Estados Unidos y no toleraba a esos seres, entonces no podía vivir con el inglés, o sea, necesitaba el español. Y me leí dos libros que yo creo que me cambiaron la vida, realmente, así como Crimen y Castigo me cambió la vida en su momento porque me lo leí en un bus y supe que esa vocación lectora me iba a llevar a estudiar literatura. Me leí dos libros, uno que era Vacaciones Permanentes de Liliana Colanzi y el otro que se llama Agosto de Romina Paula. Y son dos libros muy sencillos de mujeres latinoamericanas y yo leí esos libros y yo dije, yo puedo escribir un libro, esto, o sea, yo puedo hacer esto. O sea, yo no voy a ser Virginia Woolf, yo también en otro momento tuve un delirio de que yo quería ser Severo Sarduy y que yo iba a reinventar el lenguaje con mi obra. Digamos, eso tampoco pasó porque, bueno, también creo que cuando uno es escritor no tiene que hacer demasiadas paces con su talento, ¿no? Y como, eso es como un momento del ego, como de bajar la cabeza y decir, no eres un genio, pero te gusta escribir, está bien. Y esos dos libros fueron como eso, como mostrarme que había mujeres jóvenes que escribían historias cotidianas de mujeres, historias como que yo sentía que eran historias que yo le podía contar a mis amigas y que esos eran libros. O sea, que esas historias merecían tener un lomo. O sea, eso para mí fue muy, muy demente. Y también me pasó con Lori Moore en otro momento, como esos cuentos y decir como así que eso que me pasó a mí con mi exnovio o eso que me pasó a mí con mi amiga, eso es un libro. O sea, no habíamos quedado que los libros pasaban en Siberia o en Alemania o en, no sé, o en la gran violencia de Colombia, la violencia de conservadores contra liberales, ¿no? O sea, o sea, eso para mí como que realmente me cambió mucho. Yo sé que todo esto suena muy extraño, pues porque ahora se consiguen muchísimos libros de escritoras jóvenes y los libros circulan, pero en ese momento fue como, bueno, yo puedo escribir un libro. Y entonces decidí en ese momento que, pues como reconocerme como escritora en el sentido en el que estas mujeres se habían reconocido como escritoras y habían publicado sus libros. Yo quiero hacer una pregunta apéndice y digamos es ¿desde qué momento empiezas tú a escribir? ¿En qué momento empieza Gloria Susana a escribir? Yo escribía siempre, como desde muy chiquita, escribía como cuentos de superación personal, que luego mi tía llevaba a la empresa y era como, oh, ¿de dónde sale? Como hagan de cuenta esta cosa que le adjudican a Borges, ¿no? Mm. Como que esos inéditos de Borges y de García Márquez que son la desiderata, pero como sé el mejor de tu empresa, no sé qué, yo hacía algo así y mi tía los llevaba. Yo le escribía, en un momento en una clase de español y literatura en el colegio, nos pusieron a hacer novelas de grado. De hecho, por ahí tengo, mi mamá la encontró la otra vez, mi novela adolescente es una boleta. Y yo plata escribiéndole las novelas a mis compañeros de curso, pues porque yo estudié en un colegio de gomelos tipo Iván Duque. Mis compañeros de curso no estaban interesados en la literatura en lo más mínimo, sino en emborracharse con Silvestre Dangond. Entonces yo me hice millonaria, que le escribí 25 novelas, se los juro. Era fácil, pero todos me pagaban. Y escribía muchos poemas también muy adolescentes, muy horribles, muy románticos. Y la poesía para mí era como
también, o sea, yo me acerqué siempre a la escritura de la poesía, o sea, en la universidad, cuando yo entré a estos talleres con Piedad y demás, yo hacía poesía. Y también creo que era como esa manera de decir, bueno, yo no soy, es que yo no soy un escritor, yo no soy un señor, ¿no? Pero yo sí puedo hacer estos poemas como estos poetas que he leído, como Alejandra Pizarnik, como Olga Orozco, o sea, no en el sentido de, uff, soy así de genial, sino en el sentido de como, es que hay escritores que son señores barbados. Bueno, Susana, ahora te quiero preguntar, además como por un concepto que salió en un capítulo con Giuseppe Caputo, que es las constelaciones literarias. Me gustaría que nos hablaras un poco de tu constelación literaria, qué autores hacen parte de ella y claro que escritoras también hacen parte de esa constelación. Yo creo que yo tengo dos constelaciones, creo que tengo mi constelación como lectora y mi constelación como escritora. Y creo que los escritores y los autores que yo más amo como lectora son escritores que no se parecen en absolutamente nada a como yo escribo. Y creo que por eso también los disfruto tanto de leer. O sea, son escritores como muy libres, ¿no? Como que yo siento que son escritores que se quitan como todo tipo de corset. Y ahí está Mario Bellatín. O sea, para mí Mario Bellatín es un escritor impresionante. Ahí también pues están muchas poetas, está Marosa Di Giorgio, está, bueno, Louise Glock está ahí, está Lori Moore, que ya había dicho antes, Lydia Davis, Siri Husbeth también, está, bueno, Clarice Lispector, Virginia Woolf, definitivamente. Otra escritora que para mí es impresionante y que no tiene nada que ver a lo que yo escribo, pero que me, no me conmueve, me sorprende, es Patricia Highsmith, o sea, la saga de Ripley para mí es algo demasiado impresionante. Sara Gallardo también es una escritora que me remueve muchísimas cosas, ¿no? O sea, son como, no sé, son muchas escritoras que están del lado de la lectura y del lado de la escritura. Tengo otra constelación, ¿no? Que son como esas escritoras a las que yo voy como para consultarles como cómo puedo armar un personaje o cómo puedo como hacer una trama, ¿no? Cosas que como en mi manera de escribir no son tan intuitivas y tan fáciles. Y ahí está Belén Gopegui, que es una escritora española que es impresionante y que hace unas novelas impresionantes. Sara Mesa, que es una escritora española completamente espectacular. Elena Ferrante también estaría ahí, como en esas escritoras que leo mucho cuando estoy escribiendo, como para poder ver qué es como lo que yo quisiera hacer. Bueno, Andrés Caicedo es un escritor que realmente está en mi corazón y en mi corazón de escritor, porque siento que él tiene como unos comentarios sobre la vida burguesa colombiana que a mí me interesa mucho, sobre la cual siempre me ha interesado mucho escribir. Bueno, Anne Carson, no en la constelación escritora, sino lectora, creo que es como algo completamente deslumbrante. O sea, creo que lo que me sorprende como lectora, lo que más valoro como lectora son como los escritores que tienen la libertad de coger el lenguaje y hacer lo que se les da la gana, inventarse como nuevas cosas y nuevos artefactos. Creo que sí, tengo como esas dos constelaciones al lado, dos sistemas solares. Ah, mira qué bonito, sistemas solares también me gusta. Y bajo esas dos perspectivas o constelaciones, ¿cuáles son tus motivos de tu escritura? Pues a mí, yo creo que a mí me interesa mucho escribir como un poco lo que decía antes, ¿no? Como esas historias de mujeres como yo, que yo tengo como la firme convicción de que las historias de mujeres son historias universales. O sea, el amor es un tema que está completamente entrelazado con lo económico, ¿no? O sea, el amor romántico es lo que ha puesto a las mujeres en un lugar de subordinación desde que se inventó el capitalismo. Y destruir ese mito es completamente imposible y a la vez es una ficción que nos permite vivir, pero a la vez está completamente imbricado con nuestras costumbres culturales, con la política, con la economía, ¿no? Entonces, como que creo que a mí me interesa contar esas historias que aparentemente podrían parecer historias, como dirían
hombres que odian leer mujeres, historias de mujeres, ¿no? Como, es que ella escribe de mujeres, por eso no voy a leer. Es como, no sabía que había temas de mujeres, ¿no? Como la maternidad es un tema de mujeres. No sabía que tú habías llegado al mundo por un tubo, como Mr. Bean, por el copy de Mr. Bean, discúlpame, no sabía que no tenías madre, wow. Es un tema súper segregado, ¿no? Entonces, creo que como que me interesa mucho jugar con eso, ¿no? Como con historias que podrían parecer nimias, pero que realmente hablan de, pues, de muchas otras cosas más, de costumbres, de gestos, de malentendidos, de relaciones de poder, de relaciones económicas, de relaciones de violencia. Queríamos preguntarte, porque escuchamos que en el High Festival utilizaste el concepto de violencia editorial, y quisiéramos preguntarte también si en tu experiencia como escritora en Colombia has sufrido algún tipo de violencia editorial y también cómo es el panorama de la edición colombiana para las mujeres. Bueno, pues ese concepto lo utilizo en el libro, en Dinamita, para hablar de Marvel Moreno, porque la historia de Marvel Moreno es que Marvel Moreno se fue a París, en París se enfermó, le dio un lupus horrible, le dijeron que le quedaba como, no sé, 2 meses de vida y ya comenzó a escribir. O sea, como que ella siempre quiso ser escritora y siempre tenía como esta gran afinidad hacia los libros y era muy amiga de ese pedazo Moody, bueno, en fin. Pero solo hasta que le dijeron como, te vas a morir, ella se tomó en serio su escritura, entre comillas, y comenzó a escribir en diciembre, llegaban las brisas. Ella ya había escrito otros cuentos, está escrita en 3 partes porque era una novela como si se moría, quedaba la primera parte. Y luego, no, bueno, viví más, entonces mandaba la segunda y así. Y de hecho vivió muchos más años que esos 2 meses que le dieron de vida. Pero el cuento fue que cuando ella publicó su primer libro de cuentos, el editor aquí en Colombia, o sea, ella estaba en París, y el editor aquí en Colombia le sacó un cuento que al parecer, o sea, podría interpretarse como un cuento en contra de los militantes de la Revolución Cubana. Y ella era una mujer que estaba, pues, cuando llegó a París, ella estaba en medio de todos estos intelectuales, ella estaba casada con Plinio Apuleyo, que en ese momento era un hombre de izquierda, ella era muy, muy amiga de Camilo Torres, de hecho una de sus hijas se llama Camila por Camilo Torres, pero ella desde ahí pues comenzó a ver como que la revolución cubana tenía como sus cosillas, como, como bien lo sabemos, ¿no? En que tendía a ser un poco, digamos, fascista en el sentido de exterminar homosexuales y exterminar a todo aquel que no estuviera, tenía sus cositas la revolución. Entonces ella escribe este cuento y cuando le publican el libro en Colombia, resulta que este cuento no existe en el libro. Y ella nunca, o sea, ella nunca dio la orden de que ese cuento no existiera, ¿no? Y ella decía que era muy extraño que sus libros nunca estaban exhibidos en ningún lado, que los libros no se veían sus libros por ningún lado. Hubo alguien que compró muchos libros, o sea, como un volumen absurdo de libros, como 600 libros, hagan de cuenta, para que no circularan, o sea, pasaron cosas raras. Y luego, con Diciembre llegaban las brisas, también fue una novela que se publicó siempre incompleta, hasta el año 2011 o 2012 que salió esta reedición de Alfaguara. Esa es la primera vez que se publica completa. Marvel Moreno se murió muchas décadas antes y ella nunca vio sus libros completos, ella nunca vio sus libros publicados en Colombia, ella nunca vio sus libros circular como ella quería. Y de hecho, pues está todo este tema con el tiempo de las Amazonas, que por fin salió, pero pues esto fue un trabajo súper fuerte de unas académicas de la Universidad del Norte, hicieron un homenaje a Marvel Moreno y era como Plinio hablando con otro señor y siendo tan bonita ella, mírenla, la reina, y entonces llegaron estas mujeres de la Universidad del Norte, hicieron un happening impresionante, repartieron los capítulos inéditos de esa novela y ahí como que se comenzó a mover como la cosa de, bueno, ¿por qué Plinio no quiere que se publique? Y finalmente salió la novela de hecho tiene un prólogo que dice, de las hijas, que dice que la mamá terminó esa novela ya como muy enferma cuando estaba a punto de morirse y que a ellos nunca, a ellos como familia nunca les pareció que era lo suficientemente bueno para que se publicara, que hay también, digamos, hay otros gestos de violencia y bueno, en fin. Y el hecho es que finalmente se publicó El tiempo de las Amazonas el año pasado y de hecho creo que ha sido un hit. Es un libro pues que está súper bien rankeado siempre en las librerías y demás.
Entonces, como que el tema de la violencia editorial iba referente a Marvel Moreno y cómo ella nunca pudo tener